Ok. eh, de nuevo, ¿cómo andan? Después de este ratito. Che, chequeo de audio, ¿me confirman si me están escuchando bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, mientras tanto que vamos hablando, ¿cómo se llama? Sigo admitiendo compañeros de ustedes. Mientras estaba hablando, ¿hubo alguna pregunta en el chat? ¿Algo? Eh, Confírmenme, porque cuando graba ¿cómo se llama? Cuando graba el video también me guarda la conversación del chat, yo para no descartarla automáticamente, vieron que a veces uno con el apuro eh, termina descartando cosas, digamos. Bueno, antes de seguir, creo que no me presenté, empecé un poco, me voy a presentar mientras voy admitiendo compañeros de ustedes que todavía siguen entrando. Mi nombre es Germán, Germán Tesmer, soy profesor de Micro 2 hace aproximadamente 8 años activamente y hubo dos que no estuve activamente porque estaba en Buenos Aires haciendo la maestría. Soy también profesor de Introducción a las Ciencias Sociales. Nada que ver, el perfil, uno muy matemático y el otro muy social. Para mí es un buen match, me permite un poco tener las dos miradas. Eh, Trabajo en el Observatorio Económico Social de la UNR, ahí generalmente hacemos seguimiento de indicadores y reportes internos, eh, sobre todo mercado laboral. Trabajamos mucho con R, quizás ustedes ya han escuchado de este programita de análisis estadístico, que es un poco la competencia de Python, en algunos aspectos. En otro Python le pasa por encima de R y en otros R le pasa por encima de Python, pero en general economistas y estadísticos de esta generación, un poco más de la generación de ustedes y no tanto de la mía, usan R. Economistas de mi generación para arriba usan Stata y mucho más arriba usan eViews y SSPS. Eh, Más o menos como para que tengan ubicados de qué lugar les estoy hablando. Bueno, listo. Si sigue ingresando gente, lo admito mientras sigue la... ¿Cómo se llama? Profe, Sí, eh, está altísimo. te quería hacer una pregunta. Dime. ¿Qué bibliografía teníamos que utilizar para este tema? No llegué a escuchar si No, no lo lo dije, dijiste. Slyer and Walters. Yo tengo el libro entero en PDF, se los mando, ¿sí? Por otra parte, antes que me olvide, esta semana que hay mesa de examen, volvemos segundo cuatrimestre, es una semana súper exigida. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que les prometa cosas y después me olvide, no es mala voluntad, ténganme paciencia esta semana, si me llevo a olvidar de mandarles el PDF o algo por el estilo, recuérdenmelo por el grupo. Porque particularmente esta semana es una locura, después ya la cosa creo ¿cómo se llama? Se acomoda un poquito más. Así que yo se los mando, si me llego a olvidar, por el grupo me dicen, profe, te olvidaste, o Germán, te olvidaste, lo que sea, y cuando lo vea lo resuelvo, ¿sí? Pero sobre todo me estoy fijando en Lyar and Walters. Lo que no tiene el Lyar es que no tiene economía con dotación. ¿Sí? Que eso es más lindo de leerlo en Variant, si bien Variant tiene una baja notación matemática. A ver, yo creo que Agustina esto ya se los explicó, pero el Variant es el libro que te piden para ingresar a cualquier maestría, es el libro de base que vos tenés que saber. Eh, el variant intermedio no tiene gran notación matemática, pero hay una intencionalidad de que ustedes lo manejen mínimamente porque eventualmente muchos de ustedes van a buscar hacer en algún estudio de maestría o incluso de doctorado y ese es el piso del cual se parte. Es un piso, insisto, le falta un poquito de matemática, pero es el piso. Entonces, variant ordena, es como el gran tronco ordenador y después lo que uno va sumando libros o papers que amplifiquen el tema. En este caso, Slayer y Walters. Y después hay algunas cosas que son lecturas propias, son tantos años dando el tema que uno va leyendo y va tomando, qué sé yo, pero el grueso, lo obligatorio está ahí. Después hay unos comentarios que, bueno, tienen que ver de tantos años de estar dándolo y
¿cómo se llama? De ir anexando cosas, o sea, obviamente no les voy a dar para leer Schumpeter, no tiene más mínimo sentido, pero hay cosas súper interesantes en Schumpeter, a pesar de que el libro tenga casi 70 años. ¿Me explico? No sé si contesté la pregunta, me fui un poquito por las ramas, pero básicamente eso, después se los paso bien por escrito, ¿sí? Dale, dale, sí. Dale, perfecto. Muchas Profe, gracias. antes de que arranque, Dale. me dicen algunos chicos que están esperando que los acepte, que todavía no Sí, pudieron perdón, entrar. perdón. Ahí va, ahí va. Muchísimas gracias, sí. Ahí va. No, no, de nada. Bueno, a ver, terminan de entrar los chicos y ya, listo. Sigo entonces con la presentación. Habíamos quedado acá, ¿sí? Habíamos quedado acá y se había corrido este banner que decía, entonces el problema no consiste en obtener únicamente precios y cantidades de equilibrio simultáneo, sino que también tiene que haber o sea, no solamente lo que tenés que solucionar es el intercambio, que este sería el problema de equilibrio general, sino también, ¿cómo se llama? A ver, veo que hay gente en el chat, quiere entrar a la clase, lo acepta, ya acepta a todo el mundo. Si no me aparece como sugerencia es porque no me aparece, ¿sí? Eh, no me está apareciendo como sugerencia en los participantes que entre más, por las dudas que alguien que les esté reclamando desde afuera, ¿sí? Chat, volvemos. Bien. Entonces el problema no es solamente en intercambio, sino que también desde el momento que hay dotaciones de factores, esas dotaciones se hacen endógenas, la pregunta es, che, ¿cualquier dotación es tolerable para este tipo de interacción? ¿Sería tolerable que, por ejemplo, un solo agente de los M agentes, perdón, de los N agentes tenga todos los factores y el resto no? Digo, entonces, no solamente en equilibrio general lo que hacemos es resolver la primera pregunta, es decir, cantidades y precios que equilibren simultáneamente todos los mercados, pero cuando ya pasamos a una pregunta de bienestar, estamos pensando también en que sea compatible con cierta ética de la sociedad, y el problema es que cierta ética de la sociedad, ese criterio es científico, es un criterio de valores, ¿sí? Y los valores no se determinan científicamente, a lo sumo se pueden estudiar científicamente, pero no se determinan. Es por eso que la teoría de consumo, por ejemplo, dice que las preferencias están dadas. Es decir, vos no modelás cómo se forman las preferencias, sino que sencillamente el modelo acepta que cada uno de los N agentes que convergen dentro de un mercado tengan su propio vector de preferencias. ¿Me explico? Bien. Entonces, sigamos con la resolución del problema. Entonces, vamos a verlo ahora de forma muy sencilla. Ahora cuando lo veamos con fórmulas, entonces los supuestos que vamos a tener, que son muy sencillos, son los de una economía cerrada, dos individuos, o sea, el supuesto 2-2-2, dos individuos, dos factores de producción, dos bienes y una función de bienestar social, ¿sí? Entonces vamos a tener que cada una de las funciones de utilidad individual va a depender solamente del consumo de esos dos bienes, que va a haber un ratio fijo de factores productivos que, como siempre, en nuestros ejemplos son capital y trabajo, y además vamos a tener dos funciones de producción, dos tecnologías que son dos funciones de producción. A ver, ahí Sara está pidiendo admisión. Dos funciones de producción que van a ser X e Y, ¿sí? Dos tipos distintos, dos recetas de cómo combinar los dos factores que existen en esta economía para generar un volumen determinado de X o de Y que van a ser nuestros bienes finales. El problema original, tal como fue planteado por Walras, contemplaba 4 mercados, no 2, que es el análisis típico que tenemos en nuestros libros de introducción a la micro o de micro intermedia, sino que eran 4. Y esto es bueno que lo sepan y que lo anoten. ¿En qué sentido? En que lo que estamos determinando acá, lo que vamos a determinar acá, van a ser el precio de los servicios de los factores de producción. Yo acá puse factores de producción solamente por una cuestión de espacio, pero en realidad lo que vamos a estar determinando son el precio de los servicios que brindan esos factores de producción. ¿Por qué? Porque Walras era
Balrassi era muy exigente, entonces había uno de estos 4 mercados que tenía el planteo original, eran estos dos que estamos viendo acá, la economía de intercambio y la economía de producción, pero también cómo se determinaba el precio directamente de los factores de producción, sobre todo del capital, ¿sí? Y además del bien numerario, es decir, del bien que se utilizaba para intercambio. Por eso tomaba 4, si bien los principales son estos. De manera que esto no es el análisis balrasiano puro, sino que es la tamización después de teoría y teoría y teoría hasta llegar a nuestro manual de microintermedia. Si lo vemos así, el problema tiene la estructura de un lagrangiano que va a consistir en maximizar cierto nivel de utilidad, cada una de las utilidades que no está del otro lado, maximizar un nivel de bienestar social, cierta idea de justicia social, que es esta de acá, que va a depender de los niveles de utilidad, individual de cada uno, y después sujeto a una serie de restricciones. Las primeras restricciones tienen que ver con una restricción física, es decir, con la disponibilidad de los servicios de los factores de producción, y la otra tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con el agotamiento de los bienes en el mercado, ¿sí? Es decir, factores y consumo. Y lo que estamos diciendo acá es que los bienes se agotan, es decir, que no hay exceso ni de oferta ni de demanda, ¿sí? Porque lo que está en el lagrangiano 3 y 4, lo que está detrás de esto es que esto debería ser igual a 0. Más adelante, cuando veamos consumo y producción, vamos a ver que este supuesto tiene que ver con el teorema de Euler, pero lo vamos a ver más adelante. Meterlo ahora hubiese sido sumamente complicado. Después vamos a ir refinando cuáles son los supuestos que van a estar detrás de cada una de estas cosas del modelo. Lo que ustedes tienen que contemplar o tienen que aceptar, por lo menos hasta subirle un poco la complejidad, es que este modelo no va a dar soluciones de esquina, es decir, que tanto las curvas de utilidad como las isocuantas van a ser suaves, continuas, y que no van a dar pie a soluciones de esquina. Es decir, son los supuestos tanto de consumo como de producción que los vamos a ver en mayor profundidad más adelante en la materia. Por ahora, permítannos, tengan el contrato con nosotros de aceptar que esto es así y que no va a haber soluciones de esquina por estos supuestos que no vamos a analizar ahora. ¿Estamos de acuerdo? Sigo entonces. Entonces, hagamos lo mismo que hicimos antes, identifiquemos cuáles son variables y cuáles son parámetros. Si los parámetros habíamos dicho que entran en nuestro modelo como fijo, necesitamos fijar algo, de manera que acá vamos a tener un parámetro, acá vamos a tener un parámetro, y el resto van a ser variables, de manera que lo que tenemos que resolver van a ser las condiciones de primer orden que tenemos que resolver, van a ser aquellas en las cuales estén involucrados el consumo de A, es decir, cómo afecta al bienestar general el consumo de A, cómo afecta al bienestar general el consumo de B, del bien X por parte de A, del bien X por parte de B, lo mismo, digo, esto ya empieza a ser un poco monótono, del bien Y por parte de A, del bien Y por parte de B, esa sería más la parte de las condiciones, que obviamente cada una de estas tienen que ser igual a 0. Y por otra parte, perdón por eso, cómo afecta al bienestar la variación de KI, es decir, del capital de KX, es decir, de la cantidad de servicios que brinda el factor productivo capital a la línea de producción X, cómo afecta eso. Lo mismo para la línea de producción y ya ustedes deben estar adelantándose y diciendo, pasa a la página, cómo afecta la asignación de los servicios del factor productivo trabajo de cada línea de producción ahí. Es decir, tenemos que resolver, es decir, tenemos que tener condiciones de primer orden tales que resuelvan estas 8 incógnitas, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo empezar a resolver el problema. ¿Cuál es un objetivo intermedio para...? Sí. Profe, Diga, disculpa, diga, tengo una diga, consulta. diga. ¿Cuál era la interpretación
conceptual de las últimas 4 que copiaste. Vamos para atrás. ¿Cómo se modifica el bienestar general de la sociedad en tanto y en cuanto yo le esté asignando a cada uno de los factores productivos, capital y trabajo, a cada una de las líneas de producción X e Y? Recordemos que X e Y son funciones de producción, es decir, son tecnologías que están dedicadas a cada línea de producción, a cada industria. Estamos simplificando en una economía de 2-2-2, entonces tenemos 2 industrias, 2 líneas de producción. ¿Cómo afecta? Digo, porque si yo estoy haciendo una determinación simultánea de tanto de intercambio como de producción, no debería tener producción en exceso de X o de Y en tanto y en cuanto no haya nadie dispuesto a comprarla. Digo, porque es simultánea. Entonces tengo que resolver simultáneamente qué es lo que quiere la gente, es decir, para quién consumir, al mismo tiempo de que simultáneamente, estas son las preguntas de Fisher, recuerdan en la definición de economía, si recuerdan los viejos apuntecitos de primer año que decía, bueno, el problema económico es qué, para quién y cómo producir, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo producir? Son las dos, perdón, las 4 condiciones que vemos a la derecha, es decir, cómo producir y para quién producir, para qué consumidor, ¿sí? Pero el tema es que al mismo tiempo se determinan simultáneamente, de manera que cualquier asignación de un servicio de factor productivo a una línea de producción, por ese motivo, va a afectar directamente a, ¿cómo se llama?, al bienestar general de esa población, en tanto y en cuanto ese bien tiene que ser consumido y la función de producción, perdón, la función de bienestar, lo estoy confundiendo siempre, la función de bienestar, como dice acá muy bien a la izquierda de ustedes, va a depender de las utilidades de cada uno de los consumidores, que al mismo tiempo dependen de el consumo que tengan de cada uno de los bienes producidos. Es así de larga la explicación. ¿Contesté la pregunta? Sí, perfecto, Listo. profe. Paso entonces. Entonces, ¿cuál va a ser un objetivo intermedio? Demostrar que el problema tiene solución, ya le habíamos dicho, y además que la solución sea escalable, es decir, nosotros estamos en un mundo de 2x2, pero tenemos que asegurar que las condiciones se puedan cumplir para n por m. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Primero, resolver el problema como uno de intercambio puro. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no está suficientemente enfatizado en los libros, o se da por supuesto, es que en esta etapa de resolución del problema estamos ante un vacío institucional. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy fijando a la estrategia de resolución del problema una institución determinada de mercado o de mercado o de cualquier institución social que resuelva el problema económico, ¿sí? Lo único que estoy haciendo es simular una economía de intercambio puro en donde hay un vacío institucional, no hay reglas para ese intercambio, ¿sí? Esto es sumamente importante que lo vean, porque lo que vamos a ver ahora no tiene un solo precio. ¿Sí? Lo que estamos haciendo son tasas de cambio, ¿sí? Es decir, estamos simulando una suerte de situación en la cual nosotros, suponete, nosotros los 60 que estamos acá, nos juntamos en un lugar y vamos viendo cómo trocar bienes por bienes sin que interfiera ningún precio de forma explícita, ¿sí? Estamos dentro de un vacío institucional. Entonces, la primera parte de resolución del problema va por eso, y lo que hace después, sabiamente, es ver bajo estas condiciones de intercambio puro, ¿qué solución institucional existe y bajo qué límites se puede aplicar? Que es un poco la pregunta que me hacía al principio de esta clase una de las compañeras de ustedes, que ya no recuerdo el nombre, es, che, bueno, a ver, existe la solución, pero ¿cómo llego? Bueno, la estrategia de resolución tiene que ver con esto primero. Primero simular un intercambio puro y después ver en las condiciones de intercambio puro, qué se parecen a la realidad, a qué juego institucional, a qué juego de reglas, digo, institución entendido como juego de reglas, a qué juego de reglas se parece que pueden replicar estas condiciones, ¿sí? Por lo tanto, en esta parte de la demostración y en esta clase no vamos a ver un solo precio, de forma explícita. Obviamente hay precios, en un intercambio de precios, esas tasas son precios. Sigo. Además
vamos a analizar mercado de bienes y servicios de los factores, de bienes y servicios por una parte y de los factores por separados. Y después finalmente, una vez que tenemos el análisis de los dos por separado, juntarlos y sintetizar los resultados anteriores. Y con eso podemos destilar cuáles son las condiciones para que la solución sea alcanzable. Y finalmente, me adelanté, pues ya no me acordaba que había puesto, identificar la institución que se adecúa a esas condiciones, ¿sí? Entonces sigo. Entonces, comencemos por la primera condición de optimalidad, de producción eficiente. Entonces, recuerden, lo que yo voy a hacer es sacarme puntos de encima, ¿sí? Entonces tengo una determinada función de producción X, que va a depender, fíjense que es una función genérica, o sea, no es una Kappa-Douglas, no es una CES, no la estoy determinando, no estoy diciendo que haya para esa línea de producción una solución específica. Sencillamente estoy haciendo una función genérica. Es una F que depende de dos variables que son capital y trabajo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, como primer punto, es fijar un nivel de producción, ¿sí? Para un nivel de producción dado, lo que voy a ver es, dentro de mi propia función de producción, cómo hago para intercambiar capital por trabajo condicional a que fijé mi nivel de producción, ¿sí? Es una forma de encarar el problema. Digo, no me ocupo de todos los puntos, sino que me ocupo de cómo va a ser el intercambio para cada nivel de producción X0. Entonces, lo único que hago es derivar completamente esta ecuación, y lo que hago es la derivada de X por la derivada de K, derivada en K, derivada de X por L, y lo único que hago es resolver, hago pasaje de términos y llego a esta igualdad. ¿Sí? Que me va a marcar algo que ustedes ya conocen, que es la relación marginal de sustitución entre trabajo y capital para el bien X, ¿sí? Entonces, con eso empiezo a ver cuáles son las condiciones de optimalidad, porque no cualquier sustitución de capital por trabajo dentro de la línea de producción me deja en un punto óptimo condicional a que fijé el nivel de producción. Digo, y lo hago condicional porque recuerden que después en los niveles de producción de X e Y no son fijos, son variables. Lo que son fijos son los factores de producción, pero para empezar a resolver el problema, primero tengo que ver cuáles son los intercambios óptimos dentro de cada línea de producción. Por lo tanto, la resolución del problema me exige fijar algún nivel de producción para ver cómo intercambio yo dentro de cada uno. Entonces, si recuerdan el gráfico, digo, si tengo trabajo, trabajo y capital, lo que hago es dibujar una isocuanta que la fijé en X0, y lo único que hice fue calcular la relación marginal de sustitución de trabajo y capital, ¿sí? Entonces, recordemos, esta va a ser mi primer condición de optimalidad, ¿sí? Lo que voy a tener que hacer más adelante, pero me estoy adelantando, es después empezar a variar cada uno de los dineros de producción, es decir, tener un cálculo para cada una de las distintas isocuantas que yo vaya generando. Entonces, si ahora, digo, así como teníamos acá solamente para la línea de producción X, el problema es cómo hago para distribuir servicio de los factores productivos cuando tengo dos líneas de producción. Entonces, se utiliza algo que ustedes ya conocen, que es la caja de Edgeworth, en donde tenemos la línea de producción X en este cuadrante y tenemos la línea de producción Y en este cuadrante, y lo que hacemos es confrontar las distintas isocuantas sabiendo que la asignación, por ejemplo, acá me va a dar simultáneamente cuánto voy a estar asignando de XL en este sentido, pero simultáneamente lo que me va a estar dando es cuánto voy a estar asignando de ley en este sentido, y viceversa con capital, ¿sí? Con lo cual uno ya puede deducir que los límites de la caja de Edgeworth son los límites de los factores fijos que considerábamos fijos, es decir, la totalidad de esto, paren que admito a Lucio, ahí va, la totalidad de cada uno de los vértices va a ser la cantidad de servicios productivos. ¿Por qué? ¿Por qué los confronto? Porque ahora lo que necesito, a ver, que se me fue, lo que necesito es determinar en qué puntos hay coincidencia, ¿sí? Entonces, cuando determino los puntos que dan coincidencia, lo que voy armando, que es todo este dibujo, este sendero que ven acá, es el locus de contratos, es decir, es un locus de contrato en donde se cumple la condición de optimalidad, y si traduzco cada uno de los puntos del locus de contratos y lo llevo no ya considerando como variable explícita, es decir, en los ejes,
los servicios de los factores productivos, sino las cantidades producidas, lo que tengo es una frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Nuestro viejo y querido modelo de frontera de posibilidades de producción, en donde cada uno de los puntos de los puntos del locus son puntos eficientes en el sentido de Pareto. ¿Qué quiere decir, qué quiero decir con esto? Que si yo estuviera, a ver, si yo estuviera en un punto, por ejemplo, acá, podría existir, a ver, vamos a hacer que el punto sea este, perdón. Si yo estoy en este punto acá, existe todo un sendero de mejoras en la cual se puede mejorar la producción, la cantidad producida de alguno de las líneas de producción de X e Y sin perjudicar a la otra, ¿sí? Cualquier punto de acá. El problema, lo que yo ya les anticipaba, es que puede ser cualquier punto, es decir, no es fácil determinar cuál va a ser el sendero de ajuste, ¿sí? Lo que sí es cierto es que todo el área que acabo de marcar son todos puntos que permiten una mejora en el sentido de Pareto. ¿Hasta qué punto? Hasta un punto en donde se obtiene un óptimo paretiano en producción, es decir, en donde en cualquiera de estos puntos que van desde B hasta este de acá, no hay movimiento que me permita hacer una mejora, ¿sí? Es decir, el equivalente de esta área, ¿cómo se llama? Pintada, podría ser un área que está por acá, que es un subóptimo, que está por debajo de la frontera de producción. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Además de vincular dos líneas de producción, lo que estoy haciendo es sacarme puntos de encima, porque lo que necesito, dado que todo esto es un continuo, es decir, todo este cuadrado, toda la caja de Edgeworth, cada uno de los puntos que están dentro de la caja de Edgeworth es un continuo, son todos puntos posibles de combinación de lo mismo, todos los que están debajo de la frontera de producción, son todos puntos factibles de ser alcanzados. La pregunta es si voy a considerar todos esos puntos o me voy a enfocar analíticamente en cuáles. Me voy a enfocar analíticamente en los que son óptimos, es decir, en los que cumplen con esta condición, ¿sí? Es decir, es la productividad marginal del trabajo para la línea de producción X, la productividad marginal dividido por la productividad marginal del trabajo para el capital aplicado en X, que es lo que vimos en la parte anterior, que es igual a la pendiente de cada una de las isocuantas. Estas serían las pendientes de las isocuantas, esta sería la pendiente de X, y esta sería la pendiente de Y. Fíjense que solamente en el locus, por eso hice esta aclaración, que en general en los libros de texto no está, digo, la variación de K derivada en L solamente va a ser igual, esa pendiente van a ser dentro del locus. Por fuera del locus, obviamente, este ratio va a ser distinto de este ratio, ¿sí? En definitiva, lo que estoy buscando en condición de optimalidad en producción eficiente, cuando ya combiné las dos líneas de producción, es poder tener esta solución que vemos acá. Es decir, que la tasa marginal de sustitución entre X e Y, me faltan 10 minutos, ¿sí? Se iguale según los ratios de productividad marginal para cada una de las líneas de producción. Bien, sigamos entonces, esto lo voy a pasar un poco rápido porque es exactamente el mismo razonamiento, pero aplicado a la función de consumo, ¿sí? Es exactamente el mismo razonamiento, derivo, llevo todo a las derivadas, es decir, a lo que me determinan las pendientes, esto de acá, y obtengo en términos individuales la tasa marginal de sustitución de dos bienes que va a consumir A, ¿sí? Y lo mismo, reemplazo, obviamente si bien gráficamente son muy parecidas la isocuanta y la función de utilidad, son completamente distintas porque en la función de utilidad lo que está detrás son las preferencias del consumidor, por lo tanto hay una valoración de la canasta de bienes, en este caso una combinación de X e Y que está comprando o que quiere adquirir el consumidor, distinto es la isocuanta, en donde la determinación está dada por una función de producción, es decir, por una tecnología. Son dos cosas muy distintas. Pero volviendo en términos individuales, lo que obtengo es una tasa marginal de sustitución de los dos bienes de consumo, de los n bienes de consumo que tenga mi canasta, en este caso para A. Aplicando el mismo razonamiento, creo Edgeworth y lo opongo al intercambio que se daría entre dos consumidores, ¿sí? Ahora bien, el locus de contratos que se da en consumo es una curva de utilidad, ¿sí? El mismo ejercicio que hice
me genera una curva de utilidad. Pero insisto, en este momento, tanto cuando teníamos la frontera de posibilidades de producción, como cuando ahora tengo una curva de utilidad, el problema que estoy teniendo es que tengo múltiples equilibrios. Cada uno de estos puntos en producción son óptimos paretianos y cada uno de estos puntos en consumo son óptimos paretianos, ¿sí? El problema es cómo combinar estos puntos con estos puntos para buscar si existe o no una solución única, ¿sí? Y esto es algo que ya en los libros introductorios no aparece mucho, ¿sí? Por lo pronto, la condición de optimalidad en consumo eficiente es una tal que, de nuevo, es la que se deriva entre igualar las relaciones marginales de sustitución de X e Y, tanto para A como para B. ¿Bien? Entonces, tenemos un problema intermedio ahora. A diferencia de la frontera de posibilidades de producción, la curva de utilidad, es decir, esta que veíamos anteriormente, la que tenemos a nuestra derecha, se construye condicional a un nivel de producción conjunta de X e Y, ¿sí? Y además sabemos que X e Y se producen condicional a un nivel fijo de servicio de los factores productivos. Pero hasta ahora estamos viendo que para cada nivel de producción conjunta de X e Y vamos a tener una curva de utilidad, ¿sí? Por lo tanto, si varía X o Y o ambas, va a haber que calcular un nuevo locus, ¿sí? Ese es el problema que tenemos intermedio. ¿Se entiende? Digo, vamos de nuevo. Tengo una curva de utilidad, pero esa curva de utilidad, dado que acá, en la caja de Edgeworth, lo que tenemos es un límite fijo de X y un límite fijo de Y, el modelo no lo fijó. De manera que si yo tuviera una producción de X conjunta con una producción de Y, obtendría este locus de intercambio en el mercado. Ahora, yo podría tener esta producción, pero también podría tener esta producción, pero también podría tener n producciones, en tanto y en cuanto estos niveles de producción estén sobre la frontera de posibilidad de producción y me respetan a mí los límites de la cantidad de servicios de los factores productivos que tengo, voy a tener un locus y por lo tanto una curva de utilidad para cada nivel de producción condicional a la disponibilidad de factores. Ese es mi problema intermedio. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Pero fue una pregunta. Diga. Sí. ¿Cómo sería que me están cambiando las dimensiones de la caja? O sea, dependiendo las X y las Y. Exacto, exacto, exacto. Para condicionar a que los niveles de producción respeten, obviamente, las tecnologías de producción de cada línea de producción y la disponibilidad de factores, te va a generar tanto de X o tanto de Y. Eso es lo que te da la FPP, ¿sí? Vamos de nuevo, si yo tengo una FPP, te puedo estar produciendo una X acá y por lo tanto te voy a estar produciendo una Y acá, pero te puedo estar produciendo una X acá y por lo tanto una Y acá, ¿sí? Entonces, condicional a que se respete el límite máximo de producción que se da para cualquier combinación de factores productivos, lo que vas a tener en el lado del consumo es que para el primer conjunto, llamémosle acá 0 y 0, vas a tener una caja de Edgeworth en consumo de este tamaño y en la otra vas a tener una con más X, porque aumenté X acá, y con menos Y, porque reduje Y. Discúlpenme el trazo, pero necesito el otro espacio. ¿Contesté la pregunta? Sí, gracias. Bien. Entonces, lo que tengo que hacer es trazar un puente entre ambos mercados. ¿Qué sabemos? O sea, siempre que hagamos una demostración, recordemos y tengamos muy presente lo que ya sabemos. El desarrollo que hicimos, o sea, las condiciones, el desarrollo de las, ¿cómo se llama? De las relaciones marginales de sustitución entre los bienes que se van a consumir, perdón, las relaciones marginales de sustitución entre las dos líneas de producción y además las condiciones de optimalidad en consumo. Obviamente, estas dos de acá arriba incluyen las relaciones marginales de sustitución entre trabajo y capital para cada línea de producción, ¿sí? Esto se sobreentiende que están acá. ¿Y qué nos falta? Que también ya estaba dentro
incorporar, digo, esto ya lo explotamos, ya lo estuvimos trabajando, la parte de que ya sabemos ya lo estuvimos trabajando, ¿qué nos falta explotar? Es decir, ¿qué nos falta incorporar? Bueno, justamente lo que decía, nuestro punto de anclaje va a ser que los factores productivos están fijos, los servicios de los factores productivos se encuentran fijos, ese va a ser nuestro punto de anclaje, porque si no también tendríamos, además de la variación de las dimensiones de la caja de Edgeworth en consumo, también tendríamos un equivalente a variaciones en las dimensiones de la frontera de posibilidad de producción. Entonces necesitamos anclar algo, necesitamos fijar algo, y lo que fijamos es la función de la FPP, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Fijando la cantidad de servicios productivos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es incorporar esas ecuaciones, que son estas ecuaciones de acá, al esquema que ya veníamos trabajando. Entonces fíjense, lo que voy a hacer es, voy a tomar cualquier línea de producción, perdón, vamos de nuevo, voy a tomar cualquier línea de producción, en este sentido tomo I, me quedan 2 minutos, por la duda que si se corte volvemos y ya terminamos, no nos queda mucho, pero no quiero dejar la respuesta incompleta, ¿sí? Volvemos 10 minutos y me llevará 20 minutitos más terminar, ¿sí? No se me vayan, me quedan 2 minutos exactos. Tomo cualquier línea de producción, es la Y, podría ser la X, es más, a la hora de practicar, practiquen haciendo este mismo ejercicio, pero con la otra línea de producción, y lo que hago es incorporar lo que vimos anteriormente. Si la línea es fija, entonces va cada uno de las horas de servicios productivos de un factor que incorpora la línea de producción va a ser un diferencial con respecto a los que le incorporo a la otra línea de producción. Digo, si hay una cantidad fija, el resto de lo que le puse a la otra va a ser lo que le ponga ahí, ¿sí? Entonces, lo único que hago es incorporar esto y hacer el desarrollo, exactamente el mismo desarrollo que hicimos, pero incorporando esa variación. ¿Cuál es el truco de magia? Que cualquier derivada de un factor fijo me da 0, y este me da 0. Por lo tanto, simplifico, me queda todo en negativo. ¿Y qué fue lo que obtuve? Lo que obtuve fue traducir los niveles de variación de Y con respecto a los niveles de variación de X. Digo, condicional, lo que me permite hacer esto es que haya un punto fijo de cantidad de factores productivos, ¿sí? Por lo tanto, obtengo para X lo mismo que ya teníamos antes, y para Y una traducción de estas derivadas ahora en términos de X, con lo cual ahora ya los puedo empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, tomo ese último desarrollo, lo trabajo, esto es todo pasaje de términos, y lo que estoy haciendo es sacarme variables de encima, ¿sí? Entonces lo que hago es sencillamente hacer el desarrollo para ir sacándome las variaciones de los factores productivos y de alguna forma quedarme con las variaciones de los bienes de producción